Ahora hablaremos de los patrones de solución concretos. Hay algunas situaciones que se reiteran y parecen durante la mayoría de las constelaciones. Por ejemplo, muerte temprana en la familia es una de ellas. Alguien muerto durante la juventud es representado por un representante constelado por el cliente. Cuando es un hijo muerto, el constelador puede ubicarlo en el centro de la familia para que todos lo vean. Si proviene de una generación anterior y se encuentra ubicado en el trasfondo, es adecuado que toda la familia se dé vuelta para mirarle. Para los hermanos, la muerte temprana de un hermano es siempre una gran carga. Sienten una especie de sentimiento de culpa por estar aún con vida, mientras que el hermano o la hermana debieron morir. De este sentimiento nace en los seres vivos un movimiento hacia la muerte. Te sigo. Esta frase expresa dicho movimiento hacia la muerte. Los vivos deben honrar a los que murieron en la juventud. La frase que expresa esto es: honro a ti y a tu muerte. Ellos retoman nuevamente su lugar en el seno familiar. Te doy un lugar en mi corazón, como mi hermano mayor, como mi hermana menor. Y los vivos piden la bendición de los muertos. Por favor, obsérvame con amistad y simpatía mientras viva. En ciertas ocasiones, ayuda que el hermano muerto en la juventud diga: son mi muerte y mi destino y yo los cargo. Tú me honras al dejarme con mi carga. El muerto puede ser también un hermano o hermana de la madre o el padre, es decir, un tío o una tía. Entonces hay un vínculo directo del sobrino o sobrina y un vínculo con el padre o con la madre que pesa sobre los hermanos. Por ello, puede ser importante que el hijo se dirija al tío o a la tía con una de las frases mencionadas anteriormente, haciendo una reverencia frente al padre o a la madre. Te honro a ti y a tu dolor por tu hermano o hermana y te lo dejo. O te honro a ti y a tu inclinación a la muerte. Alguien ha sido expulsado de la familia. Este sería otro caso. En reiteradas ocasiones, los expulsados provienen de una generación pasada. Para estas rigen fundamentos similares como los mencionados anteriormente, pues también en cierta forma se expulsa o aísla a los muertos en la temprana edad. El hijo, que siente un fuerte vínculo con el expulsado, toma contacto directo, se para delante y le dice: te honro a ti y a tu destino. Algunas veces se trata de un tema concreto o destino, y es bueno hablar acerca de ellos. El cliente no tiene relaciones y se siente unida a una tía retirada en un convento. Ella presenta su honra por la tía y le dice: por favor, obsérvame con amistad y simpatía cuando comienzo una relación con un hombre. Y la tía responde: puedes permanecer unida a mí aunque tengas un hombre. Otras veces es muy lindo cuando los expulsados hasta el momento son presentados a los hijos. El padre hace que los hijos se den vuelta y les dice: este es mi hermano menor, quien era minusválido. Él es vuestro tío y pertenece a la familia. Entonces todos los hijos se inclinan reverenciando al tío. La situación es perfecta cuando el padre presenta también a sus hijos: estos son mis hijos, tus sobrinas y sobrinos, por favor, obsérvalos amistosamente. Otra situación es la de honrar a los padres. Hellinger formula de la siguiente manera la diferencia fundamental entre padres e hijos. En el primer lugar de los ordenamientos del amor entre padres e hijos, encontramos que los padres dan y los hijos reciben. No se trata aquí del aspecto superficial de dar y recibir, sino del dar y recibir la vida. Al darles la vida, los padres dan a los hijos algo que no les pertenece. Ellos dan lo que son. Y de esto es imposible agregar, sacar o guardar algo para uno mismo. Ellos entregan a los hijos como son,
sin complementos y sin restricciones. Por esta razón, los hijos solo pueden aceptar a sus padres como son y no pueden agregar ni dejar de lado o rechazar algo. Las frases que expresan esto son dichas por el hijo al padre o a la madre. Te doy el honor, te honro a ti y a tu carga. Tú eres el grande o el mayor y yo soy el menor o la menor o el pequeño. El agradecimiento por la vida posee gran energía. Encuentra expresión en frases como: tú eres mi padre, a través tuyo he recibido la vida, el mayor regalo y por ello te lo agradezco. Otras veces es importante agregar algo como: yo acepto la vida con todo lo que ella traiga. Este ejemplo es válido si el hijo ha nacido minusválido, si la madre ha muerto durante el embarazo o estuvo muy enferma. Es de gran ayuda para el hijo decir: yo acepto la vida aún a semejante precio. Esta frase ayuda también en el caso de otro destino duro, o: y lo que no he recibido de ti, agradecido lo recibiré de otro. La reverencia, que a veces llega hasta el piso, es la expresión corporal adecuada. Los padres acarrean con las cargas y toman la responsabilidad. Quien es adulto, quien es mayor, debe tomar la responsabilidad por su vida. Según el buen ordenamiento, los padres llevan la carga para que los hijos sean libres y puedan ser pequeños. Lo heredado por los padres de sus padres y otros antepasados, un destino duro y la culpa personal dan forma a la carga mencionada. Las frases que expresan estos contenidos son dichas por los padres al hijo. Yo cargo con lo que sea, tú eres solo el hijo. Yo soy el la mayor, tú eres el la menor. Yo tomo mi responsabilidad y mi culpa a mi cargo. Tú me honras al dejar mi destino en mis manos. Te atribuyes algo completamente falso cuando quieres cargarlo por mí. Aclaración del sistema del presente. Este es otro caso. En las constelaciones del presente hay dos temas de importancia: las relaciones anteriores y el ser padres frente al hijo. Toda pareja anterior pertenece al sistema del presente propio. Por esta razón, luego de la mayoría de las separaciones, hay todavía cosas que aclarar. Las siguientes frases brindan ayuda y conducen a la satisfacción. Te agradezco por lo que me has dado, y lo que has recibido de mí puedes guardarlo con gusto. Yo tomo mi responsabilidad en lo relacionado a nuestra separación y tu responsabilidad te la dejo a ti. Te doy un lugar en mi corazón. Cuando hay hijos en común, mediante nuestros hijos permanecemos unidos. El ser padres frente al hijo toma la siguiente expresión. El padre o la madre le dicen al hijo: lo que pasa entre los mayores es nuestro asunto y nosotros cargamos con ello. Tú eres solo el hijo. A lo dicho se agrega: y puedes tenerme como madre y a él como padre. No tienes necesidad de decidirte por uno o el otro. Vamos a ver lo que es la conciencia familiar. La conciencia familiar es aquel nivel de la conciencia que resulta invisible para la conciencia individual, aunque se manifiesta para ella a través de sus efectos, como claramente lo explica Bert Hellinger en sus libros. Solo cuando tenemos un síntoma, una dificultad o un problema es que se han manifestado los efectos de esta conciencia para nuestro horizonte de percepción. Pertenecen a la conciencia familiar los órdenes del amor, es decir, que cuando hablamos de conciencia familiar nos referimos al nivel que suele emerger en una constelación, porque allí se evidencia cómo nos relacionamos de una forma ciega con nuestra familia de origen, con quién o quiénes estamos implicados, cómo circula nuestro amor escondido, quién o quiénes faltan en la familia, cuyos lugares
no son respetados, etc. La conciencia familiar posee las siguientes características. Es arcaica, sus leyes son muy antiguas y pertenecen a la dimensión de la conciencia colectiva, traspasando incluso diferencias culturales. En algunas culturas con menos capas de diferenciación es más manifiesta. En culturas como la nuestra, que poseen muchas capas, sus leyes están más ocultas. Se ocupa de la supervivencia del grupo y no de los individuos. Por ejemplo, cuando un descendiente imita a un antepasado, su destino está al servicio de la conciencia familiar, aunque esto perjudique su vida individual. No diferencia entre vivos y muertos o entre buenos y malos. A ella pertenecen tanto vivos como muertos y buenos como malos. Esta conciencia vela porque se respeten estos lugares, sin importar cuál haya sido el destino o qué hayan hecho bien o mal. Compensa ante algún desequilibrio. Esto lleva a implicancias en otras generaciones y a desórdenes que aparecen en el presente familiar que no pertenecen a ese momento o a esa época, lo que se relaciona con la característica a continuación. Es atemporal. Sus circuitos permanecen fuera del tiempo y los eventos que sucedieron en ella y que no han sido integrados reaparecen en otras generaciones como un impulso de que sus leyes sean respetadas, los órdenes del amor.